Dice, ¿no? Hola, buenos días, Hola. hermanos. Buenos días. Buen día. Buen día. Estaba hablando en mute, lo siento. Sí, hermano. ¿Qué Buen tal? día, hermano. Buenos días, hermanos. Sean bendecidos. Bueno, estamos muy agradecidos con el Señor que nos permite estudiar este libro tan hermoso que es el libro de Romanos. Estamos en medio, navegando en las aguas del libro de Romanos. Estamos tratando de profundizar cada vez más. Y la anterior semana nos habíamos quedado en algunas preguntas acerca de la ley. Habíamos preguntado si la ley acarrea la muerte, ¿no? Yo había hecho esta pregunta y la había dejado ahí en la mesa, si la ley acarrea la muerte, y si es verdad que Pablo afirmaba que la ley era al mismo tiempo culpable de ofrecer vida y condenar, ¿no? Esto al mismo tiempo. Entonces, quería que ustedes reflexionen, estudien, lean en su casa el libro de Romanos. Estábamos en el capítulo 7 y 8. Y lo que habíamos hablado también el jueves, ¿no? Es que la ley no es culpable de los pecados que nosotros cometemos, ¿no es cierto? Podemos decir, la ley tiene la culpa de que yo muera, ¿no? Podríamos también hacer esta pregunta, ¿no? Y una vez más, hermanos, el apóstol Pablo nos da una respuesta categórica, ¿no? Rotunda, negativa. Dice, en ninguna manera. La ley no es culpable de que yo muera. Dice el versículo 13 del capítulo 7 que fue el pecado que produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, ¿no? Por medio de lo que es bueno. Además, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, ¿no? La naturaleza pecaminosa hace que se manifieste en nosotros nuestras conductas y las cosas que nosotros hacemos, ¿no? Pero no se puede echar la culpa a la ley, no se puede culpar a la ley por esto, sino al pecado que está en nuestra propia naturaleza, aún, hermanos, cuando nos cueste admitirlo, ¿no? Por ejemplo, un criminal cualquiera es sorprendido en cometer un delito y infringiendo la ley, obviamente. ¿Qué sucede? Bueno, claro, este va a ser detenido, va a ser enjuiciado y va a ser declarado culpable, ¿no? Al ser declarado culpable se lo envía a la cárcel, ¿no? Y mientras está ahí en la celda, este sujeto está en su celda, él obviamente va a ser tentado a culpar a la ley por su encarcelamiento, ¿no? Eso es normal. Va a ser tentado de decir, ellos son los culpables de que yo esté aquí, o la ley, o mi abogado, o el juez, o quien sea, pero él no se culpa, ¿no? Es cierto que la ley lo acusa, lo sentencia, lo mete a la cárcel, pero en realidad, hermanos, el único a quien se debe culpar o se puede culpar es a él mismo y a su propio crimen, ¿no? Él está en la cárcel porque ha cometido un delito. Por supuesto, hermanos, que la ley lo ha condenado, la ley lo ha expuesto, la ley lo ha sentenciado, pero no se la puede culpar a la ley, ¿no? Es él el único culpable. De este modo, de esta forma, Pablo exonera a la ley, ¿no? Es verdad, hermanos, que la ley expone, provoca, condena el pecado, pero ella no es la responsable de nuestros pecados ni de nuestra muerte. El profesor Bruce, un teólogo, escribe acerca de este tema. El malvado en este caso es el pecado. El malvado en este caso es el pecado, no es la ley. Es decir, hermanos, el pecado que vive en nosotros, la carne, es la responsable o el responsable de las cosas que cometemos. Ahora, hay algunos antinomianos, ¿no?, que dicen que la ley constituye nuestro problema, ¿no? La ley es el problema. Nuestro problema no es la ley, nuestro problema es el pecado, ¿no? Nuestra naturaleza caída, y hemos visto la depravación total del hombre, va a ser la responsable o el responsable de que nosotros caigamos y de que lleguemos a la muerte, digamos, en caso de que nos seamos redimidos. Ahora, sabemos también, hermanos, que la ley es espiritual.
¿cierto? La ley es espiritual. Y Pablo dice, yo soy hombre de carne vendido al pecado. No entiendo mis propios actos, dice Pablo, ¿no? No hago lo que quiero, no hago lo que yo quiero. Y hago las cosas que aborrezco hacer. Es interesante esta parte que Pablo escribe en Romanos, cuando dice que si hago lo que no quiero, reconozco que la ley es buena. Él dice eso, ¿no? Reconozco que la ley es buena. Y también dice, no soy yo quien obra el mal, sino el pecado que habita en mí. Es interesante cómo va escribiendo y va describiendo la fuerza que ejerce en su cuerpo o en su ser las dos leyes, ¿no? Dice, bien sé que el bien no habita en mí, o sea, en su carne. Puedo querer hacer el bien, ¿no? Pero de hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por tanto, si hago lo que no quiero, esto, dice Pablo, ya no es obra mía, sino del pecado que habita en mí. Y ahí es donde Pablo se encuentra con otra ley, ¿no? Cuando quiere hacer el bien, entonces ve que el mal se le adelanta, ¿no? Él dice, en mi hombre interior, yo siento que estoy muy de acuerdo con la ley de Dios. En mi hombre interior, y esto yo creo que nos pasa a todos, hermanos, es increíble. En nuestro hombre interior estamos muy de acuerdo con la ley de Dios, queremos hacer las cosas buenas, queremos obedecer al Señor, amanecemos con ganas de que sea todo un día espectacularmente alineado a lo que pide Dios, etcétera, etcétera, pero advertimos que en nuestros miembros hay otra ley que lucha contra la ley de nuestro espíritu o con la ley en nuestra mente que quiere obedecer a Dios. Y automáticamente pasamos a ser esclavos de esa ley que opera en nuestros miembros, que es la ley del pecado, que está en nuestros miembros. Y ahí es donde dice Pablo, miserable de mí o infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte o de esta muerte? Y dice también, gracias sean dadas a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Entonces, por mi conciencia yo me someto a la ley de Dios, por un lado, pero por otro lado, hermanos, por la carne sirvo a la ley del pecado. Ahora, esta condenación ya no existe para los que viven en Cristo Jesús. ¿Por qué, hermanos? Porque en Cristo Jesús la ley del Espíritu de vida nos ha liberado de la ley del pecado y de la muerte, ¿no? La ley del Espíritu de vida nos ha liberado del pecado y de la muerte. Ahora, esto no lo podía hacer la ley, ¿no es cierto? La ley mosaica, la ley no podía hacer esto, por cuanto la carne era débil y no le respondía, ¿no? Nadie puede cumplir la ley, no le responde a los mandatos o a las peticiones de la ley. Entonces Dios ejecuta este plan a través de su propio Hijo y lo envía para enfrentar el pecado y condenar el pecado en esa carne. Entonces, así en adelante, ¿no? La perfección que buscaba la ley antigua, ¿no? La perfección que buscaba la ley antigua y que no se consigue, no se logra conseguir en estos cuerpos pecaminosos, sí se consigue a través de Cristo, ¿no? Hasta ahora hemos considerado, hermanos, la severidad de la ley, las exigencias de la ley, las inflexibilidades a las cuales nos lleva o nos pide en este caso, pero de las cuales la muerte de Cristo nos ha liberado, ¿no es cierto? Ya hemos hablado esto varias veces, que la muerte y resurrección de Cristo nos ha liberado, digamos, de las exigencias de la ley, de manera que ya no estamos bajo la ley, ¿no? Esto lo hemos repetido varias veces, ya no estamos bajo la ley. Claramente que ya no estamos bajo la ley. Y también hemos visto la debilidad de la ley en sentido de que no nos logra perfeccionar y tampoco ese es el objetivo, porque no le es inherente a ella lograr estas cosas en nosotros, ¿no? ¿Por qué? Por nuestra carne. Entonces hemos visto también la justicia de la ley, porque el cristiano primero se deleita en la ley de su mente y de su espíritu, ¿no? Y luego hace lo que la ley ordena por el poder del espíritu que vive en él. Es gracias al espíritu que vive en nosotros y a nuestra nueva naturaleza que ahora sí podemos caminar en obediencia. Bien, ahora vamos a continuar con el capítulo 8. Vamos a ver
el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios que tiene para los redimidos? Porque hasta aquí todo bien, hemos sido justificados, hemos sido declarados justos, hemos sido salvados, hemos sido librados del pecado, libertados del pecado, etcétera, todo bien. Pero ¿qué quiere Dios con nosotros? ¿Qué quiere que hagamos? O sea, ¿en qué tiene que consistir ahora mi vida? ¿Para qué debe servir mis días, mi tiempo, mi vida de aquí en adelante, ¿no? Vamos a ver eso, y eso está también explicado claramente en el libro de Romanos. Vamos a ver, hermanos, la grandeza que tiene el plan de Dios para sus redimidos. Y cuán agradecidos nosotros debemos estar con Cristo Jesús por su gracia e infinita bondad al haber muerto por nosotros en la cruz. Y también debemos reflexionar, hermanos, sobre este plan que les digo de salvación y cómo en agradecimiento, en gratitud, nosotros como iglesia debemos proclamar el evangelio bíblico. Por favor, vamos a leer la palabra Romanos 8, del 18 al 39. Romanos 8, del 18 al 39. Pues tengo, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Bien, hemos terminado de leer el capítulo 8 de Romanos que habíamos empezado la anterior semana. Y como siempre, vamos a ir sacando ideas centrales, vamos a ir sacando las ideas principales, vamos a ir desmenuzando, vamos a ir leyendo de nuevo, vamos a ir discutiendo y luego el jueves vamos a hacer el análisis exegético línea por línea de todos estos versículos. ¿Hasta aquí estamos bien, hermanos? Sí. Sí, sí. Gracias. Sí. Excelente. Bueno, empezamos entonces a discutir estos versículos, a analizar estos versículos y vamos a ver primero la perfección, ¿no? Como una idea importantísima que sacamos es la perfección de los planes de Dios, ¿no? Hermanos, los planes de Dios no fallan, los planes de Dios son perfectos, los planes de Dios se cumplen siempre a cabalidad, tal como Él lo ha diseñado, ¿no? Porque la sabiduría divina, al diseñar este tremendo plan de salvación, hace que sea seguro, ¿no? Además, Dios en su fidelidad hace que cumpla todo lo que Él nos promete. Entonces, de ahí también podemos deducir o podemos concluir que la seguridad de la salvación que Dios da al pecador que ha creído en Cristo es absoluta, ¿no? O sea, tenemos una seguridad al 100%. Porque este plan, esta justificación, esta redención que Dios aplica a los redimidos es sin vuelta, ¿no? No está sujeta a nada, no está condicionada a nada. Él la hace por gracia. Y decíamos que la fidelidad del amor de Dios hacia sus hijos hace que nosotros podamos descansar, hermanos, 100% seguros de que Dios va a cumplir todas estas cosas que hemos leído en estos versículos del 18 al 39. ¿Cuál es la idea central de los versículos 18 al 39? Que los sufrimientos de la vida presente, forman parte del plan eterno de Dios. Sí, señores, forman parte del plan eterno de Dios. Hay sufrimiento en la vida presente, hay sufrimiento en la vida del cristiano, va a haber aflicción en la vida del cristiano y eso va a dar paso a una gloria indescriptible que vamos a tener en la eternidad. Entonces, hermanos, el cristiano puede descansar seguro en las promesas que Dios nos ha dado. Nada, dice, ni nadie nos puede arrebatar de su mano. Nada ni nadie nos puede arrebatar de su mano a ninguno de sus hijos. Entonces, primero, los sufrimientos de la vida presente forman parte del plan eterno de Dios. Vamos a volver a leer, hermanos, los versículos 18 al 22. ¿Quién me puede ayudar leyendo Romanos 8 del 18 al 22? Vamos a ver que los sufrimientos de la creación forman parte del plan de Dios. Romanos 8 del 18 al 22, por favor. Ya, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Excelente. Entonces, acá hay tres ideas, ¿no? En lo que ha leído la hermana hay tres ideas. La primera es que el plan de Dios incluye las aflicciones presentes y la gloria futura de la creación. Eso se ha leído en Romanos 8, 18. Ahora, otra idea es que la creación también será bendecida y liberada de la maldición presente. Sí, del 19 al 21 hemos leído esto. Y finalmente en el 22 aprendemos
que la creación que ahora se duele, ¿no? Y se siente, disfrutará del reino de Cristo cuando desaparezcan los dolores de parto, ¿no? Entonces hay un impacto también en la creación, hermanos, a través de este plan eterno de Dios. Hay un impacto, no solamente es un impacto o una aplicación hacia los redimidos, sino que también la creación. Y claro que la creación ha sido afectada por la caída. Sí, la creación ha sido afectada por el pecado. Yo podría decir, hermanos, sin temor a ninguna duda, que el universo entero ha sido afectado por el pecado. Bien, esa es, digamos, una primera idea que podemos sacar de estos versículos. Una segunda idea que podemos sacar, o una segunda frase, digamos, es que los sufrimientos de los redimidos sí forman parte del plan de Dios. Hermana, por favor, te pido que leas ahora desde el 23 hasta el 25. Ya. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Hasta ahí, ¿no? ¿O más? Hasta el 25. Perfecto. Ya acabé. Sí, estamos hasta el 25. Entonces, ¿qué entendemos de estos párrafos, de estos versículos que hemos leído, ¿no? Primero, que los sufrimientos del creyente van a terminar el día de la resurrección, ¿no? Eso dice el 8:23, ¿no? Que se va a terminar, o sea, no son sufrimientos para siempre, son sufrimientos que van a terminar gloriosamente. Segundo, los sufrimientos del creyente cesarán cuando la esperanza se convierta en realidad. Eso dice el 24, ¿no? Los sufrimientos del creyente van a cesar cuando la esperanza se convierta en realidad. Y finalmente, es que los sufrimientos del creyente generan paciencia en su vida personal. Sí, generan paciencia en su vida personal. Los sufrimientos nos forman, nos moldean y nos van generando y nos van produciendo paciencia, ¿no? También hemos leído algo parecido cuando estudiábamos el capítulo 5, ¿no? de Romanos. Eso es lo que dice el versículo 25. Esa es una segunda idea que hemos sacado de los versículos que hemos leído. Una tercera idea, hermanos, que sacamos de estos versículos, es que la intervención del Espíritu Santo forma parte del plan de Dios. Es decir, que hay un ministerio del Espíritu Santo en todo este proceso, hay una intervención del Espíritu Santo en todo este proceso que forma parte del plan de Dios. Por favor, hermana, ahora te pido que leas del 26 al 27. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Excelente. Bueno, qué bueno saber que el Espíritu Santo está acá en medio accionando, ¿no? Que Él está con un ministerio activo, formando parte del plan de Dios, trabajando, accionando, impactando en todo este proceso. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque el Espíritu interviene, por ejemplo, ayudándonos en la oración, ¿no? Él nos ayuda a orar, cómo orar, qué orar, ¿no? Nos ayuda a que nosotros hagamos peticiones al Padre, ¿no? Eso dice el versículo 26, ¿no? El versículo 26 que leyó la hermana dice exactamente eso. Y además, hermanos, el Espíritu interviene intercediendo Él por nosotros, ¿no? El Espíritu mismo interviene Él por nosotros. Eso es
para nosotros muy buena noticia, por supuesto, ¿no? Él nos ayuda, primero nos ayuda a nosotros a orar y además Él intercede por nosotros. Bien. Otro punto importante de estos versículos que hemos leído es que los sufrimientos, ¿no? Los sufrimientos de la vida presente van a dar paso a una gloria que no nos podemos imaginar, hermanos. Es una gloria tremenda, es una gloria indescriptible que solo vamos a tomar conciencia plena cuando la veamos, ¿no? Cuando sea real. Hoy estamos en esperanza, hoy estamos expectantes y estamos confiados en que eso va a pasar. Yo creo que no hay nadie en esta sala que no esté esperando eso, ¿no? Cada día de nuestra vida ansiamos que llegue ese día, ¿no? Es el anhelo de nuestro corazón poder ver un día la gloria de nuestro Señor. Entonces, eso es lo que dice. Vamos a leer ahora sí, este es un poquito más largo, vamos a leer desde el 28 hasta el 39, hermana. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente, gracias, hermana. Entonces, vamos sacando ideas, ¿no? De lo que acaba de leer Chantal desde el 28 al 39. La primera idea que sacamos es que los sufrimientos de la vida presente, ¿no? Van a dar paso a una glorificación de los creyentes del pueblo de Dios, ¿no? En este caso. Eso se ha leído en los versículos 28 y 29. Dios obra todas las cosas para el bien de los que le aman. Esa es otra idea importante. Dios hace todas las cosas para el bien de todos los que le aman. Eso dice exactamente el 28. Ahora, ¿qué dice el 29? Porque Dios ha predeterminado que los elegidos sean hechos conforme a la imagen de Cristo. Por eso Dios obra así en ellos, ¿no? Todas las obras que Él hace es para que cada día los elegidos se parezcan más a la imagen de su Hijo. Y porque Dios ha determinado glorificar a todos los redimidos, ¿no? El 30 dice eso. Bien, esa es una primera idea que sacamos. Una segunda idea, hermanos, es que los sufrimientos de la vida presente no nos van a poder separar del Redentor, de nuestro Señor, sino todo lo contrario, ¿no? No, pasa que nos unen más a Él. Los sufrimientos nos unen más a Él. Y eso dice Pablo en los versículos 31
al 36 que ha leído la hermana, ¿no? Del 31 al 36, la idea central es que los sufrimientos de la vida presente no nos separarán nunca de Cristo y más al contrario, nos unen más a Él. Bien, porque la presencia y la promesa de Dios son una realidad inquebrantable, ¿no? La promesa es una realidad inquebrantable. Eso dice los versículos 31 y 32, ¿no? Porque el creyente no va a sufrir, hermanos, ninguna acusación ni condenación delante de Dios, ¿no? Eso se puede leer claramente en los versículos 33 y 34. Y en el 35 y el 36 vemos que el creyente no va a sufrir la separación de la presencia de Dios. No nos podemos separar de la presencia de Dios y nadie nos puede separar de la presencia de Dios. Y otra idea que podemos sacar es que los sufrimientos de la vida presente van a culminar con una victoria contundente, una victoria rotunda, ¿no? Eso sí te voy a pedir que leas una vez más, hermana, el 37 al 39. Del 37 al 39. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Excelente, ¿no? Entonces dice la palabra, porque el creyente ya es más que vencedor. Ya eso es una posición, hermano. Es una posición tremenda, ¿no? Una posición tremenda, porque somos más que vencedores, ¿no? Es posicional. Y porque el creyente puede estar seguro que nada lo va a separar del amor de Dios. Son tremendas noticias para nosotros, hermanos. Tremendas noticias, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir que ya somos más que vencedores? ¿Qué significa eso? Porque varias veces yo he escuchado eso. No, hermanos, somos más que vencedores. ¿Y qué significa eso? Pucha, yo a veces veo mi vida y no me veo tan vencedor, ¿no es cierto? Y hay muchas personas que tampoco se ven en su día a día muy vencedores, que se diga. Están pasando un montón de tribulaciones, angustias, enfermedades, pucha, no encuentran trabajo, no les alcanza la plata para llegar a fin de mes, se enferman en su casa, tienen que ir a hacer colas al hospital, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa entonces que somos más que vencedores? Más que vencedores en Cristo Jesús, dice, no en nosotros mismos, ¿no? Sí, yo sé, pero si ya somos más que vencedores, ¿por qué seguimos pasando por esas cosas? Bien, hermano, bien. Es posicional y es parte del plan de Dios. Parte del plan de Dios hemos visto que es el sufrimiento, las aflicciones. Entonces, no es que las aflicciones o la no existencia de aflicciones o sufrimientos nos hacen vencedores. No es eso. Porque a veces uno dice, pucha, pero si yo ya soy más que vencedor, ¿por qué estoy en esta situación? ¿No? Esto es posicional, esto es parte del plan eterno y esto lo vamos a ver, como dice el hermano, al final, ¿no es cierto? Porque somos parte de Él, somos parte de su pueblo. Al ser parte de su pueblo, somos redimidos también en Cristo y eso es que somos más que vencedores. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Eso es. Entonces, el pecado es la causa de los males de toda la raza humana y también ha afectado a la creación. Estoy entrando a las conclusiones del capítulo 8. Todo el universo ha sido afectado por el pecado. Sin embargo, el plan de Dios se va a cumplir al 100% y Dios nos ha dicho que va a crear nuevos cielos y nueva tierra y nosotros vamos a poder disfrutar en el futuro de una nueva creación. ¿Y por qué esto es posible, hermanos? Esto es posible porque Cristo ha pagado el rescate mediante su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. O sea, lo que ha hecho Cristo, hermanos, por todos nosotros, no solo por todos nosotros, sino por el universo entero, es
tremendo. Es algo que nunca vamos a poder agradecer por completo, nunca, ¿no? Todos los que hemos creído en su palabra, todos los que hemos creído en Cristo, gozamos de esta esperanza que habla Pablo, de estar con Él por toda la eternidad, ¿no? Ahora vamos a ver qué otras cosas dice el capítulo 8 del libro de Romanos. Estoy en las conclusiones ya generales del capítulo 8 de Romanos, ¿no? Es que una de las ideas importantísimas que quiero destacar es que el Espíritu Santo asegura nuestra herencia. Sí, el Espíritu Santo asegura nuestra herencia, ¿no? Hemos leído eso desde el 18 al 25, ¿no? Desde el versículo 18 hasta el 25. El tema que se logra sacar en estos versículos es el contraste entre el sufrimiento del presente, en el sufrimiento diario, y la gloria que va a venir ya al final, ¿no es cierto? Y Pablo va mostrando ese contraste entre el sufrimiento del día a día con la gloria venidera, digamos, por decirlo de alguna palabra, ¿no? Que muestra en el versículo 17. Para comenzar, Pablo, ¿no? Dice que no se puede comparar, ¿no? Los dos no se pueden comparar, ¿no? Se debe poner en contraste o se debe contrastar, ¿no? Porque la gloria venidera, hermanos, va a sobrepasar cualquier sufrimiento presente. O sea, el sufrimiento va a dejar de existir y va a ser sobrepasado por la gloria venidera. Increíble poder entender esto, hermano. Claro, estamos pasando aflicción, estamos pasando sufrimientos, pero no se compara en absoluto con la gloria que vamos a vivir con Él y en Él. Luego Pablo elabora esta idea, ¿no? Y coloca, ¿no? Y hace un contexto del universo, ¿no? Y hace... porque en el resto del párrafo, desde el 17 en adelante, enseña y va escribiendo cómo la creación entera, junto con la nueva creación, es decir, la iglesia, ¿no? La creación con la nueva creación, en este caso, la iglesia también, están envueltas. O sea, la nueva creación con la iglesia coexisten, digamos, estamos juntas, ¿no? Y eso es lo que Pablo nos muestra, que nosotros, su pueblo, la nueva iglesia, la iglesia en este caso, va a disfrutar de esa nueva creación, ¿no? Entonces, las dos creaciones, la antigua y la nueva, la física y la espiritual, la natural y la iglesia, sufren juntas ahora, sí, sufrimos como envueltas, estamos ahí metidas en sufrimiento, porque la creación actual también sufre, hermanos, claro que sufre un montón de cosas. Basta ver los periódicos cada día, las noticias, ¿no? Para darnos cuenta cómo está afectada la creación por el pecado. Y también dice Pablo que ambas, es decir, la nueva creación y la iglesia, van a ser glorificadas al final. Es excelente lo que explica Pablo, hermanos. Realmente es muy importante que podamos entender que tal como la naturaleza ha participado o ha sido afectada en la caída del hombre y en la maldición a causa del pecado, y ahora participa también en el dolor humano, está participando, está gimiendo por el pecado, así también va a llegar a participar en la gloria del hombre. Hay como un acompañamiento de la creación y los efectos que tiene el pecado en el hombre en la creación. Y en el versículo 19, Pablo, con mucho deseo y esperanza, todo el universo que Dios hizo espera, ¿no?, el momento en que los hijos de Dios sean dados a conocer, ¿no? Entonces, esa es una explicación que hace Pablo en los versículos 18 al 25. Ahora, en los versículos 19 al 22 hace referencia 4 veces a la creación, Pablo. En los versículos 19 al 22 hace referencia 4 veces a la creación, una vez en cada versículo, ¿no? Por ejemplo, dice, fue sujetada a vanidad, ¿no? Va presentando sufrimientos actuales de la creación. Dice en el 20, fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Eso dice el 20, ¿no?
Y el 21 dice que se encuentra bajo la esclavitud de corrupción, que la creación se encuentra bajo la esclavitud de corrupción. Y en el 22 dice, ella gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, ¿no? La palabra vanidad también se puede entender como frustración, ¿no? Y es la misma palabra traducida vanidad en la versión griega del libro Eclesiastés, ¿no? Todo el libro Eclesiastés puede servir de comentario a esto que estamos hablando. O sea, todo el libro de Eclesiastés puede servir como un comentario de referencia a todo esto que estamos hablando acerca de la creación. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad, ¿no? Esta frustración a la cual Dios ha sujetado el mundo creado se explica en el versículo como una esclavitud de corrupción. Esto quiere decir, hermanos, como un ciclo continuo, ¿no? Un ciclo continuo de nacimiento, crecimiento, muerte, descomposición, un proceso de irse deteriorando, ¿no? En un universo que también parece ir acabándose, ¿no es cierto? Cuando nosotros vemos todos los días inundaciones, sequías, terremotos, cosas tremendas, ¿no? Gente con el agua hasta el cuello. Nosotros vamos viendo que la creación está sufriendo también, está sufriendo, ¿no? Y pareciera que esta creación actual, la que vemos, está en camino de acabar, de terminar, ¿no? Y este proceso está acompañado por un dolor, pues claro que vemos dolor, ¿no? Un dolor de frustración, de descomposición, un dolor de que te vas aproximando al final. Con estas palabras, ¿no? Pablo retrata el sufrimiento de la presente naturaleza, de la creación actual, ¿no? Pero también dice que es temporal, ¿no? Esto es temporal. Sí, claro, gracias a Dios que es temporal. Va a llegar un día en que esto va a cambiar y se va a acabar. Sin embargo, los sufrimientos actuales de la naturaleza son un preludio, dice Pablo, son un preludio de una gloria venidera que ni tú ni yo nos imaginamos, ¿no? Ni tú ni yo nos imaginamos. Y cada versículo Pablo va escribiendo y va subrayando este hecho, ¿no? Y pone que la naturaleza actual y sus sufrimientos son un preludio a la gloria venidera, ¿no? Dice en el 20, si bien la creación fue sujetada a vanidad, dice, fue en esperanza, ¿no? Y cuando dice fue en esperanza, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice fue en esperanza? Cuando el apóstol dice fue en esperanza, está proyectando un futuro, está mirando al futuro, ¿no? A un futuro mejor. Claro, hay un futuro mejor. Porque en el 21 nos dice, la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Es decir, está mirando en un futuro con esperanza buena. O sea, habrá libertad en vez de esclavitud. Una gloria incorruptible en el futuro en lugar de descomposición o corrupción. Ahora, si nosotros hemos de participar en la gloria de Cristo, la creación va a participar en la nuestra. Y eso también nos dice Pablo, ¿no? Y todos nosotros, la iglesia, vamos a participar de la gloria de Cristo. Entonces, hermanos, hay una correlación tremenda, absoluta, entre la nueva creación física y la nueva creación espiritual, ¿no? La nueva creación física va a ser una nueva creación que nosotros no sabemos cómo va a ser, pero tenemos referencias. Y la nueva creación espiritual es la iglesia, pues, ¿no? Los nacidos de nuevo, nosotros. Finalmente, en el 22, los gemidos y dolores que hace referencia el apóstol de la creación son comparados con dolores de parto, ¿no? Con dolores de parto. La verdad, nosotros que somos hombres no tenemos ni idea, ni nunca vamos a saber cómo son los dolores de parto, solamente las que son mamás nos podrían. Y si nos cuentan, tampoco vamos a entenderlo, ¿no? Tampoco vamos a entenderlo. Vale decir, son
dolores tremendos, ¿no? Son dolores tremendos, una comparación con los dolores de parto. Y son además inevitables, ¿no? En el alumbramiento. Son dolores inevitables en el alumbramiento cuando un bebé va a nacer. Ahora, en el tema de la creación, el apóstol Pablo se concentra en la iglesia en los versículos 23 al 35. Desde el 23 hasta el 35, Pablo hace un análisis de la creación, pero hace referencia a la iglesia, porque dice es nueva, es la nueva creación de Dios, ¿no? En los 22 y 23 dice, toda la creación gime a una, ¿no? Y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, dice, sino que también nosotros mismos gemimos dentro de nosotros mismos, ¿no? Ahora, ¿cuál es este gemido interior que compartimos con el resto de la creación, hermanos? ¿Cuál es este gemido interior que compartimos con el resto de la creación? ¿Cuáles son los sufrimientos actuales de la iglesia a la que se refiere el apóstol Pablo? ¿Cuáles? Esas son buenas preguntas para analizar y para contestarnos. No se trata de una simple persecución, ¿no? Perdón, no se trata solo de una persecución, ¿no? El hecho es que ninguno de nosotros todavía hemos sido glorificados, ¿no? Todavía no somos salvos al 100%. Si bien posicionalmente somos salvos al 100%, en la línea del tiempo todavía no, ¿no? Y estamos pasando nuestro día a día. Y en nuestro día a día hay complicaciones, hay sufrimiento, hay aflicciones que ya la Biblia nos las ha anticipado, ¿no es cierto? Nuestros espíritus, nuestras almas están redimidos al 100%, pero nuestros cuerpos no, nuestros cuerpos no. Y estos todavía no son redimidos, ¿no? Porque aún no hemos sido glorificados, aún no hemos resucitado, aún seguimos con estos cuerpos mortales sujetos al pecado. Estos son los que nos hacen gemir, ¿no? Porque aún siguen sujetos a esto, porque todavía no han sido glorificados. Así se puede entender lo que Pablo dice, porque es así, ¿no es cierto? Porque nuestro cuerpo, ya sabemos, hermanos, que es frágil, ¿no? Es mortal, está sujeto a enfermedades, a debilidad. Si no comemos, se fatiga. Nuestro cuerpo es muy frágil y está dándonos la lata todos los días si es que no lo cuidamos. Está sujeto a cansancio, está sujeto a fatiga, está sujeto a enfermedades, está sujeto a dolores y también está sujeto a la muerte. Entonces, el apóstol Pablo pensaba en estas cosas que acabo de decir cuando escribe que en este cuerpo gemimos. Gemimos. A ver si alguien me ayuda buscando 2 de Corintios 5, del 2 al 4. Y cuando lo tenga listo me avisa, ¿ya? Yo voy a seguir explicando para no perder tiempo. Entonces el apóstol Pablo pensaba en estos dolores de nuestro cuerpo cuando escribe gemimos, ¿no? Por otro lado, todo esto que estoy... Sí, hermano, ¿lo tienes? Hola. Sí, lo tengo. Perfecto. Dale, hermano, te escucho, te escuchamos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que la moral sea absorbida por la vida. Bien, clarísimo. Gracias, hermano. Bien, de eso se trata, ¿no? Pablo está escribiendo acerca de eso y de los gemidos porque estamos en este cuerpo, ¿no? La carne, cuando dice la carne, claramente se refiere a nuestro cuerpo. La naturaleza caída y pecaminosa habita en estos cuerpos mortales. Por eso Pablo escribe en 7:17, el pecado que mora en mí.
el pecado que mora en mí. ¿Dónde mora el pecado? En su carne, pues, ¿no? Este mismo pecado que reside en nosotros, en nuestro cuerpo, es el que nos hace clamar, ¿no? Y nosotros gemimos, miserable de mí, como dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando Pablo escribe miserable de mí, tal grito, yo me imagino que él lo puso con un grito, ¿no? Y gritó, miserable de mí, con un grito de angustia, corresponde exactamente a lo que Pablo quiere decir por nuestro gemido interior en el presente, ¿no? Yo me imagino eso, solo que aquí él lo pone con una expresión miserable de mí, ¿no? Yo le hubiera puesto más signos de admiración. Entonces, vemos, hermanos, que nos hacen gemir dos hechos, dos cosas nos hacen gemir. Primero, nuestra fragilidad física, ¿no? Nuestra fragilidad física y nuestra naturaleza caída. De manera que anhelamos ardientemente la gloria futura cuando seamos librados de estas dos cargas, hermano. Porque realmente estas dos son cargas, ¿no? Nuestra naturaleza caída y nuestra debilidad o fragilidad física son cargas con las cuales tenemos que lidiar día a día, ¿no? Tu cuerpo no es lo mismo cuando tienes 20 años que cuando tienes 40 y cuando tienes 60 y cuando tienes 80, ¿no? Cuando tienes 20 años te levantas tranquilo, no te duele ni un pelo. Pero cuando va pasando el tiempo, te vas levantando de cama, te das cuenta que tu cuerpo no es el mismo, ¿no es cierto? Y necesita más cuidado, mejor alimentación, más ejercicio, etcétera, etcétera, ¿no? Antes te podías comer, no sé, una hamburguesa a las 11 de la noche y no te pasaba nada, ¿no es cierto? Pero mientras vas avanzando en edad, te comes una hamburguesa a las 11 de la noche y realmente no puedes dormir. No puedes dormir, ¿no es cierto? Entonces, a esto se va refiriendo Pablo cuando habla acerca de que vamos a ser librados de nuestras debilidades, de estas cosas que estamos hablando de gemir, ¿no es cierto? Nuestro cuerpo resucitado, el nuevo cuerpo, va a tener capacidades nuevas, claramente, inimaginables. Yo no me imagino qué capacidades va a tener mi cuerpo glorificado. Y la buena noticia es que no va a tener nada de pecado morando en él. Es decir, en nuestro cuerpo resucitado no vamos a tener esas cargas, hermanos. No vamos a tener esas cargas del pecado, de la naturaleza caída, de estar ahí, el envejecimiento, la ley de la entropía, etcétera, etcétera. Bien. Entonces, en segundo lugar, la gloria futura, cuando escribe Pablo la gloria futura, es también nuestra adopción como hijos, ¿no es cierto? Nuestra adopción como hijos plena, en el sentido, digamos, que él le da, ya hemos recibido nuestra adopción, ¿no? Claro, posicionalmente ya hemos recibido todo, estamos salvos posicionalmente, somos hijos adoptados, pero en la línea del tiempo, algunas cosas todavía no se han hecho evidentes, todavía estamos esperando, ¿no? Estamos en espera. Porque hoy día, por ejemplo, nuestra condición de hijos es posicionalmente correcta, pero es imperfecta, porque todavía estamos en este cuerpo, ¿no? Ni en cuerpo, ni en carácter, todavía hemos llegado a ser conformes a la imagen del Hijo de Dios, ¿no es cierto? El Señor continúa trabajando en nosotros. Si así cambiara este cuerpo, el Señor, mi carácter, mi naturaleza de carácter, todavía no se parece a la imagen de su Hijo, ¿no es cierto? Entonces Él sigue trabajando con nosotros, Él sigue trabajando en nuestro carácter, nos sigue moldeando para que cada día nos parezcamos más a la imagen de su Hijo. Por eso que digo que nuestra adopción todavía no ha sido revelada al 100% y todavía no se reconoce públicamente, ¿no es cierto? Todavía no estamos perfectos, seguimos siendo moldeados, seguimos trabajando, seguimos en nuestro proceso de santificación. Pero el día final presenciará, dice Pablo, la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué quiere decir la manifestación de los hijos de Dios? Se va a presentar a los hijos de Dios ya finalizados, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Finalizados en qué? Que con un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado y con su carácter moldeado a la imagen de Cristo.
Tremendo, hermanos, tremendo. Eso dice Pablo cuando escribe la manifestación de los hijos de Dios. El mundo no nos conoce todavía como los hijos de Dios. Hermano, si puedes buscar Primera de Juan 3:1, te lo agradezco mucho. Primera de Juan 3:1. El mundo no nos conoce todavía, pero esto será evidente para todos en el día final, cuando obtengamos lo que Pablo denomina la libertad gloriosa de los hijos de Dios en el versículo 21. Primera de Juan 3:1, alguien que me ayude, por favor. Y la creación, hermanos, la obtendrá junto con nosotros, porque la creación también será una nueva creación. Por lo tanto, tenemos seguridad absoluta, hermanos, en cuanto a esta herencia gloriosa que tenemos en el futuro para nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos esta seguridad absoluta? Porque... Sí, dale, hermano. Ya, Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Gracias. Gracias, hermano. Es lo que estoy explicando y lo que Pablo nos está explicando en realidad, ¿no? Entonces ya tenemos las primicias del Espíritu. Claro, ya tenemos las primicias. Todavía no hemos recibido nuestra adopción final como hijos, tampoco la redención total de nuestros cuerpos, pero sí hemos recibido el Espíritu Santo. Y como nosotros hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos la garantía, la señal de que Dios nos da asegurando nuestra herencia plena, hermanos, en el día final. Nuestra herencia plena en el futuro. Y el Espíritu es más que garantía de esta herencia, hermanos. Es mucho más que una garantía. Es Él mismo como anticipo de ella. Es increíble lo que hace el Señor. Nos da su mismo Espíritu. Entonces, esto es lo que Pablo está explicando acerca del Espíritu Santo como garantía, como anticipo, como un pago por anticipado, como una seña por anticipado de algo que va a ser entregado o cancelado posteriormente, ¿no? Por eso habla de las primicias. Las primicias son una seña. ¿Una seña de qué es una primicia? De una cosecha abundante más adelante, claro. Estamos viendo solo las primicias de algo que va a ocurrir con mucha fuerza más adelante, ¿no? Una cosecha abundante más adelante. Entonces, en resumen, hermanos, el Espíritu Santo es el espíritu de adopción que nos hace ser hijos de Dios. Eso es lo que dice el 15. Y Él da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Hermanos, usted tiene la certeza al 100% de que es hijo de Dios. No lo duda, ¿no es cierto? ¿O hay alguien aquí que esté dudando que sea hijo de Dios? ¿Por qué tenemos esa certeza de que somos hijos de Dios? Porque el Espíritu nos da ese testimonio. Nosotros tenemos testimonio directo del Espíritu de que somos hijos de Dios. Porque lo sentimos. Y Él mismo es la promesa de nuestra completa adopción como hijos de Dios cuando nuestros cuerpos sean redimidos. Y esta misma idea en los versículos 24 y 25 es reforzada por Pablo con las palabras: en esperanza fuimos salvados, ¿no? Él escribe: en esperanza fuimos salvos o fuimos salvados, ¿no? Fuimos salvos, y se refiere exactamente a eso, que va a incluir también a nuestros cuerpos. El objeto de esta esperanza es invisible porque no lo vemos todavía, pero sí lo esperamos con paciencia y fortaleza, sin desanimarnos, a pesar de los sufrimientos que tenemos del día a día, porque sabemos que en el futuro tenemos esta gloria al lado de Cristo. Y a otra cosa, hermanos, que escribe Pablo, y voy terminando, es que el Espíritu Santo asiste a nuestra debilidad en la oración, ¿no? Muchas veces nosotros no sabemos ni cómo orar, ni qué orar, nos cansamos rápido, no sabemos qué decir, etcétera, etcétera. Y acá Pablo nos muestra otro ministerio tremendo
que cumple el Espíritu Santo en nosotros y que ha sido mencionado 4 veces en los 2 versículos, ¿no? Del 26 al 27, que nos ayuda en nuestra debilidad y en la debilidad específica que es cómo va a orar. O sea, nosotros no sabemos cómo vamos a orar. ¿Me están escuchando bien? Perfecto. Sí. Sí. Gracias. Me salió un mensaje de que mi conexión de internet está fallando. Por eso les he preguntado. Porque dice la palabra, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. No tenemos ni idea. Pero el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo intercede por nosotros también y al mismo tiempo nos ayuda a orar, ¿no? Nos ayuda a orar. La oración es muy importante para que nosotros nos conectemos con nuestro Padre y podamos hacer peticiones alineadas a su voluntad. Nosotros tenemos acceso al Padre directo, ¿no? Pero este es un ministerio específico que ejerce el Espíritu Santo en relación a todos los aspectos que hacen a nuestra vida de oración, ¿no? Hay veces cuando los creyentes, nosotros, no sabemos cómo orar con palabras, ¿no? Entonces, hay ayuda clara y saber qué pedir y cómo pedir, ¿no? Porque nosotros somos frágiles, estamos en un cuerpo frágil y somos limitados. Por nuestro pecado también somos bastante limitados y no sabemos cómo orar o cómo articular expresiones o deseos al Padre. Y ahí el ministerio del Espíritu Santo es excelente porque nos ayuda y nos ayuda a que lleguen al Padre, a Dios, nuestros deseos y nuestras oraciones, ¿no? Él mismo intercede por nosotros. Él mismo intercede por nosotros. No sabemos cómo lo hace, pero Dios Padre comprende absolutamente todo lo que nosotros le decimos por medio de la ayuda del Espíritu Santo y Él examina nuestros corazones y también lee nuestros pensamientos. Él sabe 100% cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu Santo siempre pide conforme a la voluntad de Dios. Por lo tanto, el Padre que está en los cielos siempre va a contestar las oraciones, hermanos, que son impulsadas por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por lo tanto, este es un ministerio hermoso del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿no? Y Él asegura, además, nuestra herencia y Él nos ayuda en nuestro día a día. Hermanos, hay que agradecer a Dios porque Él ha depositado el Espíritu Santo en nosotros, ¿no? Tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos un anticipo, tenemos un testimonio, unas arras, tenemos señal de que vamos a recibir una herencia tremenda y que el propósito divino se va a cumplir 100%, hermanos, 100%, ¿no? El propósito divino es invencible, hermanos. Nadie puede parar, ¿no? Lo que Dios dispone siempre se va a hacer, ¿no? Lo que Dios decide siempre se va a hacer. Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, ¿no? A quienes Él ha escogido libremente y a quienes Él ha llamado libremente. A los que de antemano conoció, también los predestinó a ser como su Hijo. Qué hermoso esto, ¿no? Y ser semejantes a Él. ¿A fin de qué? A fin de que sea el primogénito en medio de muchos hermanos. Así pues, a los que Él eligió, los llamó. Y a los que llamó, los hizo justos, los justificó y los santificó. Es decir, los hizo justos y santos. Y a los que hizo justos y santos, los glorificó. Les dio gloria, les dio la gracia para que participen de su gloria. ¿Qué más podemos pedir, hermanos? A ver, ¿qué más podríamos pedir? ¿Hay alguien que se le ocurre, pucha, esto más yo quisiera? ¿Qué más podríamos pedir? Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Dice el apóstol Pablo. Ni siquiera perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? ¿Quién acusará a los escogidos, a los elegidos de Dios? Si Dios mismo los declara justos, ¿quién los va a acusar? ¿Quién los va a condenar? ¿Quién los va a condenar?
¿Será Cristo el que murió y está a la derecha intercediendo por nosotros? No, ¿no es cierto? Entonces, por eso Pablo dice, ¿quién nos va a separar del amor de Cristo, hermanos? ¿Quién? ¿Las pruebas? ¿La aflicción? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La falta de cosas? ¿Los peligros? ¿La espada? Como dice la Escritura, hermanos, por tu causa nos arrastran continuamente a la muerte, nos tratan como ovejas destinadas al matadero, ¿no? Pero saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Porque dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, nada, ninguna otra cosa creada nos podrá apartar o separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y es tremendo cómo termina el capítulo 8 del libro de Romanos, la conclusión y el clímax que pone el apóstol Pablo al escribir todas estas cosas, ¿no? Yo pienso, hermanos, que solo una inspiración divina puede escribir estas líneas, ¿no? Del 28 al 39, ¿no? Es tremendo lo que escribe Pablo, ¿no? Unas líneas tremendas que bendicen y hacen dar la vuelta nuestro corazón y nos da una paz tremenda, ¿no? El que lee eso siente una paz profunda en su corazón, en su espíritu, porque sabe que la unión con Cristo es para siempre, la liberación de la ley es para siempre, del pecado y de la muerte es para siempre, la vida en el espíritu es para siempre, y nuestra glorificación y la eternidad, mirando la eternidad, es para siempre, sabiendo que vamos a estar juntamente con quien amamos, hermano, ¿no? Que es Cristo. Bien, no nos ha dado tiempo para pasar al 9, pero si Dios quiere, vamos a hacer eso el siguiente domingo. Sean bendecidos, hermanos. Tengan una bendecida semana. Gracias. Gracias, Milton.